Este video está elaborado en función al libro de Sociología de la Educación de Ana María Brígido y el que ustedes van a leer para el desarrollo de la clase. Dentro de las teorías del consenso, la sociología del consenso se puede aclarar de que es la primer construcción teórica de la sociología como una disciplina científica, donde su principal representante es Emilio Durkheim. Ustedes lo habían visto a Durkheim cuando han tenido que ver en la clase número 2 los clásicos de la sociología y donde abordaron a Durkheim con sus principales conceptos teóricos. ¿Qué considera el autor o qué considera esta teoría del consenso? Considera que la sociedad posee una personalidad moral y que tiene una predominancia sobre el individuo. El mecanismo que dispone la sociedad para influir sobre los individuos que van a componer a la sociedad es la educación y se da a través del proceso de socialización donde las nuevas generaciones tienen que ser formadas socialmente por las generaciones más viejas, por las generaciones más antiguas. La sociedad solo va a poder existir si entre los miembros de la sociedad, si entre los individuos de la sociedad hay una homogeneidad, ¿sí? Hay una homogeneidad y un orden. Entonces, la educación va a permitir, por lo tanto, que esa homogeneidad exista y que, por lo tanto, pueda perpetuarse, ¿sí? Y se va a incorporar esta homogeneidad o va a permitirse esta homogeneidad a través del proceso de socialización, ¿sí? Donde uno pasa a través de la vida y aprende primero en la socialización primaria las normas, los valores y en la socialización secundaria cuando se entra a una institución escolar, que ya lo vamos a ver en las filminas que nos siguen. La sociología del consenso tiene sus raíces en la noción de consenso universal, que fue concebida por Augusto Comte, que fue el fundador de la sociología general y el fundador del positivismo, ¿sí? El positivismo se puede, también considerar dentro de la teoría del consenso. En la teoría positivista, el consenso se va a definir en términos de la comunicación de ideas que existen entre los participantes de una sociedad, una organización, considerando a estas últimas, la sociedad, las organizaciones, como totalidades que deben tener o que deben mantenerse en un orden, en un equilibrio, ¿sí? Por eso es que se llama teoría del consenso, porque hay un orden, hay un equilibrio, hay una homogeneidad. Desde esta teoría, la educación es percibida como un instrumento de igualación social, ya que la escuela va a proporcionar a los individuos oportunidades, es decir, oportunidades iguales para todos los miembros. Y la asignación le va a dar una asignación y un desempeño de roles, de funciones, ¿sí? Entonces, por un lado, la escuela me permite que yo pueda tener, todas las personas podamos tener la misma igualdad, ¿sí? Podamos tener el mismo acceso. Y a su vez, dentro de la escuela se nos van a asignar roles, funciones que debemos cumplir. Dentro de las teorías del consenso también tenemos una corriente que es el estructural funcionalismo, donde su principal representante es Talcott Parsons, que vivió desde 1902 hasta 1979. Este enfoque el estructural funcionalismo supone que los elementos que tiene una determinada estructura social van a ser interdependientes entre sí, ¿sí? Tienen una vinculación, una relación. Ustedes, cuando habían visto a Durkheim, habían visto dos conceptos centrales que eran el concepto de estructura y el concepto de función, ¿sí? Son dos conceptos que están relacionados al funcionamiento de la sociedad. Y este estructural funcionalismo retoma o toma, esta concepción de la estructura y de la función. ¿Qué pasa? Las sociedades con el tiempo tienden a la autorregulación, a la interrelación constante de todos sus elementos y a la autosuficiencia, satisfaciendo determinadas necesidades básicas
cómo preservar el orden social, la educación, la socialización, para que haya un consenso, haya una armonía, haya una homogeneidad. Asimismo, establece que cuando la sociedad tiene patrones de conducta que garantizan su equilibrio y la supervivencia, se va a tratar de una sociedad funcional. La adaptación y la estabilidad normativa son requisitos necesarios para la supervivencia funcional. Por ende, el acceso a la educación va a promover el cambio de un estatus a otro. La escuela va a permitir, va a ser un medio donde, digamos, nos va a dar la oportunidad de poder cambiar de estatus. En esa escuela se establecen relaciones interpersonales y a su vez se da una asignación de roles. Las teorías del consenso consideran que las normas y los valores comunes son fundamentales para una sociedad. El orden social está basado en un acuerdo tácito y el cambio social puede darse solamente de una manera paulatina, de una manera lenta, de una manera ordenada. Habiendo visto lo que es la teoría del consenso, ahora empezamos con las teorías del conflicto. La sociología del conflicto es la segunda construcción teórica de la historia de la sociología, cuyo principal representante es Karl Marx. El marxismo trata de explicar los fenómenos de la explotación y de la alienación humana por el mecanismo de la apropiación de la producción y por la división del trabajo. En las teorías del conflicto, se considera que el rasgo fundamental de la vida social es el conflicto, particularmente el conflicto que se da entre las clases sociales. En las teorías del conflicto, ¿cuál es la función que ven en la educación? Para la teoría del conflicto, la educación sirve como reproducción de la división capitalista del trabajo. Además, ¿qué hace? Reproduce lo que son las desigualdades sociales. Y acá tiene que ver un poco lo que nosotros veíamos en los conceptos anteriores sobre la visión materialista, donde hay una predominancia de las instituciones económicas sobre el resto de las instituciones. Entonces, la sociedad va a ser definida a su vez como un conjunto de relaciones de producción que van a constituir o que constituyen la estructura de la sociedad. La sociología del conflicto se opone a la sociología del consenso que habíamos visto anteriormente. Para las teorías del conflicto, la dinámica social es explicada a partir de la tensión que hay entre lo tradicional y lo nuevo, lo normal y lo extraño, la reproducción y la construcción. La sociedad se caracteriza entonces por un conflicto de clases y de grupos de clases, con formas de entender la realidad, objetivos e intereses diversos e incluso totalmente opuestos. Dentro de las teorías del conflicto tenemos las teorías de la reproducción. Las mismas consideran que la educación es un instrumento que tienen los sectores dominantes para seguir reproduciendo la estructura social capitalista. Es decir, que es un instrumento que sirve para mantener el orden, el status quo, lo que ya está establecido. Asimismo, dentro de las teorías de la reproducción tenemos lo que son las teorías de la reproducción social y económica, que sostienen que la escuela forma diferencialmente a los individuos como una fuerza de trabajo. Uno de los representantes de estas teorías es el autor Althusser, Luis Althusser. Para él, el Estado cuenta con distintos aparatos. Por un lado, aparatos represivos, lo que son el ejército, la policía, y con aparatos ideológicos de estos, que el más influyente es la escuela. La educación, entonces, es fundamental para transmitir la ideología dominante. Otro de los representantes de las teorías de la reproducción social y económica es Baudelot y Stabler. Los autores consideran que el sistema educativo
está diferenciado según la clase social de pertenencia. Entonces, la educación se va a dividir en dos redes, una red primaria y una red secundaria superior, que corresponde con la división en dos clases, la burguesía y el proletariado. Entonces, en estas dos redes que se conforman, la red primaria va a ser para las clases trabajadoras, las clases proletarias, y en la red secundaria superior van a ir la burguesía, los hijos de la burguesía, para, digamos, poder seguir reproduciendo estas diferencias sociales. Otro de los autores representantes de esta teoría son Bowles y Gintis. Los mismos consideran que existe una correspondencia entre lo que son las relaciones sociales que rigen la interacción en el puesto de trabajo y las relaciones sociales que se establecen en la escuela. Los alumnos van a concurrir a escuelas diferentes y van a aprender de comportamientos diferentes según el nivel social al que pertenecen. Es decir, que las clases trabajadoras van a ir a escuelas donde se les va a seguir enseñando a obedecer, a seguir siendo clase trabajadora, y los grupos dominantes, la burguesía, tiene escuelas donde se los sigue formando para la dominación. Bueno, a su vez, dentro de estas teorías de la reproducción, como habíamos visto recién, las teorías de la reproducción social y económica, tenemos las teorías de la reproducción cultural. En las mismas se analiza cómo la cultura seleccionada, producida, legitimada y transmitida por la escuela sirve para la reproducción de la estructura social capitalista. Autores como Bourdieu y Passeron sostienen que, al igual que las instituciones económicas y su lógica de funcionamiento favorecen a los alumnos que poseen un capital económico, las instituciones educativas están estructuradas para favorecer a aquellos alumnos que ya poseen un determinado capital cultural. Agregan que el hábitus se adquiere en la familia y es interiorizado desde los primeros años. Exige una inmersión en un determinado estilo de vida. ¿Y qué es el hábito? Es un conjunto de representaciones e imágenes a través de las cuales pensamos el mundo y actuamos en él. Para ellos, la escuela reproduce las desigualdades sociales a través de el reforzar el hábitus. Entonces, la escuela se va a convertir en el lugar no donde se producen las desigualdades sociales, sino donde se legitiman las mismas. Dentro de la teoría de la reproducción cultural está Bernstein, que afirma que las formas de socialización que van a tener lugar en la familia, en el grupo de iguales, en la comunidad, van a orientar de forma desigual a los niños hacia la adquisición de diferentes códigos. ¿Y qué son los códigos? Los códigos son el resultado de las posiciones desiguales dentro de la estructura social y nos sirven para posicionar a los sujetos de una manera desigual en dicha estructura, al mismo tiempo que suponen una relación específica con el lenguaje. Para ir concluyendo, una de las afirmaciones que también tiene es que en las instituciones escolares va a predominar el código elaborado, que va a orientar a quienes lo han adquirido en su socialización temprana hacia significaciones universalistas, poco vinculadas al contexto, lo que va a resultar desventajoso para los hijos de las clases trabajadoras y favorecidos aquellos grupos de las clases burguesas. Espero que este video haya sido de utilidad y que hayan podido entender lo que son las teorías del consenso y las teorías del conflicto. Si tuvieran alguna duda, en la sección del foro hay un apartado donde vamos a poner consultas para la clase, ¿sí? No duden en escribirme si no entienden algún concepto. Espero que les sirva y bueno, estamos leyéndonos y viéndonos.